¿Una justicia militar secreta o una justicia militar democrática, adecuada a nuestra Constitución, a lo que es un Estado de Derecho social y democrático, como ocurre en otros países de nuestro entorno, en Europa? ¿A qué me refiero con esto? Pues mire, en este nuevo vídeo de Luis Romero Abogado, usted va a poder oír hoy un caso que tiene que ver, por supuesto, con el intento por parte de cierto sector de la justicia militar, de alguna de las partes, en el juicio del caso Cerro Muriano. Vamos a empezar hablando del caso Cerro Muriano y después más adelante pues nos referiremos a cómo a mí me han querido prohibir hablar, cuando yo siempre, cuando ha habido un caso público y me ha preguntado la prensa, he hablado con los medios para hablar del caso resumidamente. Y eso sí, siempre que por supuesto me lo han permitido mis clientes o cuando en este caso hay una víctima mortal, como es el soldado Carlos León, a cuya familia yo defiendo, pues me lo han permitido mis clientes que son los familiares. ¿A qué me refiero? Mire, resulta que se le ocurrió a uno de los compañeros, ¿no?, desgraciadamente, porque ya, bueno, pues había publicado algo en contra mía, que por supuesto, pues bueno, no tenía ninguna razón, ¿no? Pero este compañero abogado, ¿no?, porque ustedes dirán, bueno, un abogado contra otro abogado, pues sí, en esta profesión también existe eso, ¿no?, de que no porque no pueda un abogado, pues bueno, denunciar ciertas, bueno, pues infracciones que pueda cometer otro compañero, otro colega, ¿no? Pero mire, en este caso lo que denunciaba era que yo hablaba con los medios, que cuando yo salía pues de la delegación de defensa, es decir, de la sala del Tribunal Militar en Sevilla, cuando el juez competente era el juez togado militar, pues que yo respondía a los medios. Fíjese que infracción más grave, ¿no? Que yo hablé con la prensa, la radio, la televisión, que estaban esperando fuera. Decía que yo los había convocado, lo cual no era cierto, claro. Es cierto que yo he convocado hasta ahora 4 ruedas de prensa, en este caso porque, bueno, me lo ha pedido la familia. Yo ejerzo la acusación particular en nombre de los padres, del hermano, de la abuela, de toda la familia del soldado Carlos León, que ustedes sabrán porque ha salido muchas noticias y quien no lo sepa, pues yo se lo digo, el día 21 de diciembre del año 2023, pues falleció en el lago artificial de Cerro Muriano, unas temperaturas de 4 o 5 grados, el agua estaba completamente, bueno, casi completamente congelada, era gélida, muy fría, y entraron varias decenas de militares, a pesar de que alguno había recomendado que no se tenía que practicar ese ejercicio en esas condiciones, sin ninguna medida de seguridad, pues como a las 9 de la mañana de ese día 21 de diciembre, entraron cargados con su uniforme, con sus botas, con el casco y con una mochila, aparte del fusil, fíjese ustedes eso ya lo que pesaba al entrar en el agua. Además, algunos de ellos, no solamente lo que era un equipaje, ¿no?, o objetos mínimos que se permiten en una mochila, ¿no?, para maniobras militares, sino con una mina de castigo que están prohibidos, porque está prohibido todo castigo físico en el ejército, y era una mina simulada de acero que pesaba 3,5 kilos. Bueno, pues con todo ese peso, el soldado Carlos León entró pues, con unos 12, entre 12 y 13 kilos en el agua, fíjese, y se suponía que las mochilas flotaban. Claro, no flotaban porque además había mochilas de una clase y de otra, y la mayoría era de una calidad de que desde luego pues no estaban impermeabilizadas y entonces se empezaban a llenar de agua, y lo que hacía era que, claro, ayudaba a que se fuera hundiendo cada uno de los soldados que entraron en ese lago, que no tenían que haber entrado porque no se le había dado las instrucciones precisas anteriormente a cómo se tenía que practicar dicho ejercicio, y en segundo lugar no se había hecho una prueba antes, porque hasta ese momento si alguna prueba se había hecho en ese lago o en otro con soldados era que le llegara el agua hasta la rodilla, como mucho hasta la cintura, y desde luego en primavera o verano, con lo cual no había el problema que hubo, que se le quedaban paralizados los miembros, entraban en una hipotermia, pero algunos murieron. Y murió el cabo Jiménez y el soldado Carlos León. Hay que decir también que el día 29 de julio del año pasado, 2024, se dictó ya por el juez togado central, que es actualmente el tribunal competente, se dictó un auto de procesamiento donde desde un sargento, también el teniente Tato, el capitán Zúñiga y además el comandante Velasco, el teniente coronel, y un coronel de la base militar de Cerro Muriano, ejemplo de modernidad para todo el ejército español, incluso europeo o mundial, y es verdad que han hecho, pues bueno, misiones muy importantes, nacionales e internacionales, salió a la luz que ahí se practicaron una serie de negligencias, se cometieron, que dieron lugar a estas muertes,
y por eso están procesados por unos delitos contra la eficacia del servicio que equivalen a un homicidio imprudente, pero no uno, sino 2 delitos de homicidio imprudente y 2 tentativas, porque hubo 2 soldados que tuvieron que ser internados en el hospital en Córdoba por hipotermia y a otro se le tuvo que practicar una maniobra para por la parada cardiorrespiratoria que tuvo. Bueno, pues en esta situación, este letrado, desde el principio, porque así se lo pidieron sus clientes, los familiares del fallecido, el señor Carlos León, pues ha ido hablando con los medios, ha dado una rueda de prensa, porque primero denunciamos que cómo se podía permitir tanto al teniente Tato como al capitán Zúñiga que tranquilamente siguieran allí, incluso mandando en muchos de los soldados o militares que participaron en dicha maniobra y que además podían estar un poco sugestionados o también presionados, incluso podían tener miedo, atemorizados, porque les mandara pues quien le podía poner una sanción, o incluso hacer que lo expulsaran del ejército o lo metieran en el calabozo, y a lo mejor eso podría depender de lo que declarasen. Yo no digo que eso fuera a suceder, pero esos testigos se podían sentir como mínimo intimidados. Bueno, pues conseguimos que ya no siguieran mandando allí, ni el teniente ni el capitán, nos ha costado meses, pero ambos están en el ejército, siguen trabajando cuando se le podía suspender cautelarmente, sobre todo a partir de dicho auto de procesamiento. No se ha hecho aún. Bien, pues aparte de todo eso, resulta que los abogados del teniente, del capitán, mis queridos compañeros, y unidos también a otras defensas, ¿no?, de los jefes, pues resulta que estimaron, y también la teniente coronel fiscal, ¿no?, de aquí al principio del juzgado Togado 21 de Sevilla, y también la coronel del juzgado Togado Central, que yo había infringido, ¿no?, mi deber de secreto. ¿Cuál es el secreto? Vamos a aclararlo. El secreto de las actuaciones, desde luego, no estaba declarado, porque entonces yo pues no tendría conocimiento de dichas actuaciones y desde luego poco podría revelar, ¿no? Es que yo no podría haber participado en ninguna diligencia. Entonces, el juicio es público, ¿no? Y resulta que ahora me ha dado la razón en la primera resolución que se ha dictado respecto a las 3 quejas o denuncias que han presentado mis compañeros abogados de Sevilla, de Córdoba o de Granada, solicitando primero al juzgado Togado 21 de Sevilla que me impusiera una sanción, pero incluso algunos de ellos, como el abogado del teniente o incluso del capitán, pedían que primero se fuera contra mí por la vía penal, como si yo fuera autor de un delito de revelación de secretos. Bueno, creo que no se han dado cuenta que no vivimos en una dictadura, menos una dictadura militar, y ha tenido que poner el señor juez Togado Central, coronel, ha tenido que poner las cosas en su sitio y decir, mire, tengan ustedes en cuenta que lo primero que promulga nuestra Constitución, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional en España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo primero que proclaman y defienden es el principio general de publicidad de todos los juicios, y como no los juicios penales, y en la justicia militar no va a ser distinto. En segundo lugar, cuando hay 2 derechos fundamentales en juego, ¿no?, como puede ser el derecho a la intimidad, por supuesto el derecho de defensa, y en el otro lado, en el otro extremo están el derecho a la libertad de expresión, la libertad de opinión y por supuesto libertad de información, puesto esto en conexión con las declaraciones que un abogado en la fase de instrucción puede comunicar, como en mi caso ocurrió, y por eso se me denunció, ¿no?, por estos compañeros, ¿no?, denuncia, desde luego, queja que no ha sido estimada, al contrario, desestimada, y a mí se me amonestó por parte del señor juez Togado 21 de Sevilla, con un apercibimiento, es decir, con una advertencia ya, si no las siguientes veces, pues ya le podemos poner una multa entre 2.500 y 10.000 euros. Era simplemente porque yo había convocado una rueda de prensa, pero concretamente la primera queja de mis queridos compañeros, que son militares en la reserva también, ¿no?, pues fue porque yo le había dado una entrevista de unos 20 minutos a el señor don Luis Herrero en su programa En Casa Herrero en el radio. Y yo hablaba allí de una prueba pericial que se había practicado en el lago artificial de Cerro Muriano, en Córdoba, y allí, bueno, pues yo en esa entrevista, por supuesto, comenté pues algunas irregularidades, anomalías, en fin. No quiero decirlo así, pero a mí me pareció de esa forma, que era casi una chapuza, ¿no?, con todos los respetos para el señor juez Togado 21 de Sevilla. Esa práctica, no por los miembros de la unidad subacuática de la Benemérita,
ni por los demás miembros que allí habían participado con la presencia de los abogados, pero yo si voy a ese lago y veo esa maniobra, a mí me pregunta un periodista cómo ha ido, yo no puedo revelar, por ejemplo, una grabación de la imagen y el sonido de esa prueba, yo no puedo dar por escrito el acta que se ha recogido, pero yo sí puedo hacer un resumen. Y ahí me ha dado la razón el juez togado central. Pero además se denunció por mis compañeros que yo el día 26 de julio, 16 quiero recordar, mejor dicho, pues hizo unas declaraciones a unos periodistas que yo había convocado. Yo no los había convocado, sino que allí estaba la televisión de varias cadenas nacionales, autonómicas o de Sevilla, y además también pues estaban muchas radios nacionales autonómicas. A mí me preguntaron por las declaraciones de el teniente, el capitán y mi compañero, el señor Granados, que defiende a la viuda del cabo Jiménez de Córdoba, pues también hizo algunas declaraciones. Y entonces lo que hicimos fue pues como un resumen, algo de lo que habían dicho. Por supuesto yo dije que haciendo uso de su derecho constitucional para no autoinculparse, pues habían mentido ambos, el teniente y el capitán, y bueno, me refería a ciertos extremos de su declaración. Sin embargo, mis compañeros querían que fueran contra mí por la vía penal o si no, por lo menos por la administrativa, que me pusieran una buena multa, ¿no? La desgracia de todo esto no es que fueran mis propios compañeros, abogados, además militares también de la reserva, sino que la señora fiscal, en un primer momento, en esa primera queja del mes de marzo, abril de este año pasado, ¿no?, la señora teniente coronel fiscal militar, ¿no?, pues estuviera de acuerdo con eso, que bueno, no era una cuestión penal, pero sí que yo infringía la ley procesal militar, la ley de enjuiciamiento criminal, porque hombre, es materia reservada para las partes y yo no tenía que haber hablado nada. Oiga, ¿ustedes qué quieren? ¿Ponerme la mordaza a mí y a otros abogados que hablamos porque sea un juicio militar, la jurisdicción militar? Pues no, porque el juez togado central, como así esperamos que haga también la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, donde está en este caso pues recurrida la primera sanción, ¿no?, que fue de apercibimiento, que entiendan, igual que ha entendido el juez togado central, que este caso hay que archivarlo y que no cabe imponer sanción alguna al letrado que les habla, Luis Romero. Aprovecho ahora en este receso para decirles que vamos a seguir, por supuesto, con esta cuestión del vídeo, pero que este es el segundo vídeo extenso, largo, que estamos publicando en nuestros canales, en nuestras redes sociales, a principios del año 2025, que toda la semana se va a publicar uno, y que yo les animo a seguir, a compartir el vídeo si les ha gustado, y que sigan este canal para consejos legales. Pero seguimos adelante. Resulta que el juez togado central lo que ha dicho es que yo he hecho uso, como dice la legislación española y europea, y como dice nuestra jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, yo he hecho uso de mi libertad de expresión, opinión y de información, incluso como que le estoy dando, en este caso, un sentido a lo que hago, a esa información, porque lo reclaman los medios de comunicación, que no son más que unos meros representantes o portavoces de la opinión pública. Y en un caso como este, el caso Cerro Moriano, la opinión pública, el ciudadano tiene interés en saber lo que realmente ha acontecido. Y no es que yo, porque lo diga, que yo soy una parte, es decir, soy un abogado de la acusación particular y portavoz de la familia del señor don Carlos León, fallecido inútilmente por esa gran negligencia cometida por los militares que participaron, el teniente, el capitán y sus jefes, que no controlaron a los mismos, ni velaron por las medidas de seguridad. Yo soy un mero emisor y yo no me estoy escondiendo, yo estoy hablando públicamente y estoy diciendo, como abogado de la acusación, es decir, no me escondo, todo el mundo sabe que yo hablo en nombre de una parte, porque así lo enuncian de ese modo los medios de comunicación. Yo estoy diciendo lo que ha pasado en la sala, y si son declaraciones como duraron entre 2 y 3 horas, la del teniente o el capitán, ese día 16 de julio, yo estoy haciendo un extracto, un resumen. Yo no estoy entregando el expediente completo, que si podría ser una infracción de la ley, o yo no estoy entregando una grabación de ese vídeo de 2 o 3 horas, como si resulta que en algunos medios, y eso es lo que tenían que investigar, pues se ha entregado el expediente completo, dan una notificación de una resolución y al momento aparecen algunos medios y habrá que ver quién lo filtra, o incluso, bueno, eso parece que no ha ocurrido hasta ahora, lo que son los vídeos de las grabaciones, ¿no? Pero mire, yo lo que hago hasta ahora, lo que he hecho, pues lo he hecho a la luz pública y no hago más que informar, igual que en la rueda de prensa, de lo que ha ocurrido. Pero ya, para terminar, la vergüenza es que también se ha denunciado que yo comparecí con un militar en la reserva, es decir, un brigada ya en la reserva, ¿no?, del ejército de tierra, y además que estuvo precisamente como encargado, ¿no?, como instructor de natación, y además sobre pues lo que era la solvencia acuática en la base de Cerro Moriano. Y sabe muy bien
y así lo dijo en nuestra rueda de prensa del pasado 19 de diciembre del año 2024, que ustedes pueden ver grabada en nuestro canal de YouTube completa, duró 1 hora esa comparecencia. Yo a mi izquierda tenía al brigada, ¿no?, del Ejército de Tierra de Cerro Muriano en la reserva, y a mi derecha tenía un portavoz de la familia, primo hermano del fallecido Carlos León. Y como yo hablé de lo que decía el autoprocesamiento, cómo estaba el procedimiento, yo quería informar a los medios, acudieron en forma multitudinaria, estaba lleno un salón del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, y todo esto salió en varios canales de televisión, en la prensa. Bueno, pues esa ha sido la tercera queja que mi querido compañero, doctor compañero, ¿no?, abogado del teniente Tato, ¿no?, ya por tercera vez, pues se ha quejado, ha denunciado ante el juez togado central. Estimo, bueno, que en muy breve, cuando ya las partes hagan sus alegaciones, será archivado igualmente y no se me impondrá sanción alguna, porque yo no he hablado más que lo que hablé a finales de julio ante la prensa y resumí, pues bueno, el autoprocesamiento y poco más, ¿no? Pero además le indignaba a este compañero, al abogado del teniente Tato, y espero que también se unan, como han hecho anteriormente, y desgraciadamente mis compañeros abogados del capitán o el otro abogado que lleva a varios de los jefes militares que están hoy procesados por este accidente doblemente mortal, pues lo que les pareció mal es que yo compareciera con un supuesto militar, es decir, que se creen que yo hasta voy a llevar a un ciudadano que diga que es militar y no lo sea, es decir, que incurra en intrusismo profesional, ¿no?, intente hacer de perito, etcétera, ¿no?, y que yo lleve a un familiar de la víctima. Para terminar, y ya esta vez sí, ciertamente, tengo que decir que ha triunfado porque no había precedentes, o al menos no lo hemos encontrado, para hacer nuestros escritos de alegaciones y recursos, tanto ante el juez togado central, ¿no?, juzgado togado central militar, ¿no?, como también el Tribunal Supremo, la Sala Tercera. No hemos encontrado precedentes, ¿no?, de abogados que simplemente por hacer uso de su libertad de expresión entendiesen, ¿no?, algún órgano, ¿no?, jurisdiccional, como ha sido en este caso el juzgado togado 21, que no el central, que yo había infringido, ¿no?, la ley procesal militar y la ley procesal, ¿no?, penal, que es la ley de enjuiciamiento criminal, sin tener en cuenta, como yo dije en mis alegaciones, la Constitución española, el derecho a libertad de expresión, de opinión y de información, y no solamente respaldadas por el Tribunal Supremo Español y el Tribunal Constitucional Español, sino por supuesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso, y como decía en este título, no hay una justicia militar secreta, sino que la justicia militar, en este caso, por supuesto, penal, tiene que ser pública, y los medios de comunicación tienen derecho, ¿no?, a transmitir lo que las partes opinen, por supuesto siempre sin transmitir completamente lo que haya dentro del tribunal, pero tenemos ya que acostumbrarnos a que esto es propio todavía de una dictadura, los restos que quedan de esa jurisdicción militar, donde algún juez togado me ha reconocido que él tenía la presión de sus jefes, ¿no?, y por supuesto de las partes, ¿no?, las partes. Pero ¿qué presión? Pues miren, es muy fácil. Como esos jueces togados, y yo sé que la mayoría son muy respetables y que no entienden que tenga que ser secreta la justicia militar, otros sí, lo que no quieren es que se hable de lo que está ocurriendo ahí dentro, o que salgan fuera estos errores, estas chapuzas completamente mal planificados, los ejercicios de intrusión por los que ocurrió este grave accidente donde se ahogaron 2 militares y otros 3 estuvieron a punto de ahogarse. Lo que no quieren es que salgan a relucir que porque no hay médicos en las bases militares que estén disponibles, auténticos enfermeros titulados y no esos enfermeros que han hecho un cursillo de primeros auxilios, que no hubiera nada más que una ambulancia que estuviera en el campo de tiro, que se estén recortando los presupuestos cada vez más y no haya, pues bueno, unas sodias, unas balsas, ¿no?, o incluso un helicóptero que pueda evacuar a un herido de un tiro, ¿no?, de un herido de explosivos, ¿no?, o por ejemplo que se ahoga en el lago, ¿no? Esto es lo que algunos no han querido, o sea, han querido que ocurriese, que se nos pusiera la mordaza, la venda en la boca, y yo, bueno, pues me he arriesgado, sabía que no me iba a arriesgar mucho más que un apercibimiento, una multa, pero el juez togado central español ha dicho que no hay infracción por mi parte, que no se va a poner sanción, y tiene que pesar más la libertad de expresión, de opinión y de información, y que la opinión pública debe de estar informada, y que la regla general es el principio de publicidad, como ya lo decía hace años la jurisprudencia, pero parece que habían olvidado algunos. Desgraciadamente también las señoras fiscales militares, la teniente coronel de Sevilla, el juzgado togado de Sevilla, y además también, bueno, pues la coronel, ¿no?, fiscal
del juzgado togado central. Por eso agradezco mucho esta resolución, que hará que la tercera queja pues sea, entiendo, igualmente desestimada, pues concurren los mismos argumentos, ¿no?, en la queja y en nuestras alegaciones en defensa, y en su día también pues por la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a ese apercibimiento, porque yo simplemente respondí pues unas preguntas a la radio y comparecí ante algunos medios. Si le ha gustado a usted este vídeo, pues lo puede compartir y le agradeceríamos que siguiera este canal si le ha parecido interesante sobre consejos legales. Muchas gracias. Luis Romero, abogado y doctor en Derecho.